Hola a todos y bienvenidos a esta nueva edición de Fater Talk, una edición que cierra, que pone el colofón a nuestra tercera semana de la seguridad vial laboral, que comenzó el pasado día 4 de noviembre, con la apertura, digamos, un poco institucional, ¿no? Y en el cual, nunca mejor dicho, arrancamos los motores y un poco se anticipó lo que los siguientes días íbamos a hablar, ¿no? De tal forma que el día 5 hablamos sobre movilidad laboral en tiempo de COVID, aquellos sectores que no pudieron parar durante la pandemia. El día 6 hablamos sobre colectivos vulnerables, peatones, bicicletas, monopatines. El día 10 hablamos sobre comunicación y la importancia de la comunicación para lograr esa concienciación, ¿no? De cara a concienciar a todos los trabajadores a la hora de conducir. El día 11 hablamos sobre adicciones y distracciones y su influencia directa en la conducción y a la hora de evitar accidentes. Y ayer hablamos sobre tecnología, la cual puede ser una gran aliada de cara a reducir los accidentes de tráfico, ¿no? Y hoy en esta Fater Talk, el cual, como decía, supone un poco el colofón, ¿no? a esta semana, el broche de oro, contamos con una invitada de excepción, ¿no? Una invitada que su nombre está ligada siempre a la seguridad vial. Es raro el foro, el comité, la jornada en la cual se hable de seguridad vial y no aparezca el nombre de Mar Cogollos. Mar, muy buenos días. Buenos días. Bueno, Mar, supongo que la mayoría de vosotros la conoceréis. Es directora general de ASLEME, la Asociación para el Estudio de la Lesión Medular Espinal. Y además, este año la asociación cumple 30 años, que se dice pronto, por lo cual están celebrando su aniversario. Simplemente por revisar o repasar un poco el currículum de Mar, que es muy extenso. Bueno, ella es psicóloga y bueno, ya prácticamente dedicada media vida a la seguridad vial, ¿no? Es formadora de seguridad vial en la Fundación Benedicto Alfaro, vicepresidenta de la Fundación Pelayo, profesora del curso de experto en gestión y dirección de la seguridad vial de la ONU, miembro del comité de expertos Ponle Freno de Antena 3, presidenta del Foro por la Movilidad Inteligente, miembro de la Fundación de la Seguridad Vial, de FESVial, miembro fundador del Foro Compromiso por la Educación Vial, miembro de la Asociación Nacional de Seguridad Vial. Y bueno, además de todo esto, ha recibido una serie de reconocimientos a lo largo de su trayectoria que también merece la pena destacar, ¿no? Reconocimientos como el Premio Heroína 2003 en el Año Europeo de la Discapacidad, concedido por la Asociación Internacional de Mujeres Charter 100, perdón. Medalla al Mérito de la Seguridad Vial, con distintivo azul en categoría de plata, concedido por la Dirección General de Tráfico y otorgada por el excelentísimo Ministro del Interior. Medalla al Mérito de la Seguridad Vial de la Asociación Española de la Carretera, Premio Nacional de la Seguridad Vial al Compromiso Personal con la Seguridad Vial, Medalla de la Guardia Civil, categoría plata, Premio Antena 3, Personaje Ponle Freno, Premio a la Seguridad Ciudadana del Ayuntamiento de Fuenlabrada y Diploma de Reconocimiento del COP por la labor como psicóloga divulgadora. Bueno, tras esta enorme trayectoria y con tanto reconocimiento, Mar, por supuesto agradecerte que quieras compartir con nosotros hoy estos minutos para hablar sobre seguridad vial. Yo quería que dijeras Mar Cogollos, directora de ASLEME, o sea, es que me da una vergüenza esto me hace mayor, porque cuando llevas tantos años en esto, no, espero que alguno sea merecido, pero es que al final el llevar muchos años acabas teniendo reconocimientos. Yo lo único que espero es que en estos 30 años haya salvado alguna vida y evitado alguna lesión, que eso es lo único para mí importante. Lo demás todo sobra. Seguro que sí, seguro que tu labor ha sido eficaz. Bueno, antes de entrar en materia, informaros de que estamos, como siempre hacemos, ¿no?, en todos los Fater Talk, grabándolo para después subirlo a nuestras redes sociales. Lo podéis ver luego después en el vídeo en YouTube. Y además tenemos habilitado el chat para que podáis comentar aquello que consideréis oportuno. Y además, si también queréis trasladar una pregunta a Mar, al final del webinar, si quedan algunos minutos, se la haremos llegar y la responderá. Bueno, Mar, tenía aquí preparado una pequeña reseña de lo que es ASLEME, a lo que os dedicáis, pero bueno, ya que tenemos la suerte de contar con su directora general, nada mejor que tú que nos cuentes qué es ASLEME, cómo nació, qué fines tiene y bueno, qué acciones desarrolla para y por la seguridad vial.
Bueno, buenos días a todos. Voy a intentar ser breve, amena, dado que hoy solo vais a escuchar a una persona, pero prometo no aburriros. A ver, la verdad es que el nombre de ASLEME lo cogí yo porque me acuerdo que la primera vez, cuando ASLEME se fundó, y esto quiero dejarlo claro porque nos hace ser un poco una asociación rara, perdonadme lo de rara, ¿vale? ASLEME fue fundada por médicos porque hicieron un estudio de 1980 a 1990, el catedrático de Medicina Preventiva de la Autónoma con el médico que llevaba la rehabilitación de lesionados en el Hospital La Paz, y vieron que se había triplicado el número de lesionados graves que habían ingresado en La Paz, que la causa principal era el accidente de tráfico, ahora hablaremos de siniestros viales, y que era en la población menor de 25 años la máxima incidencia. Como estas lesiones neurológicas no tienen cura, los médicos decidieron crear una asociación sin ánimo de lucro que se dedicara a prevenir cualquier lesión, sobre todo grave, por accidentes de tráfico o siniestros viales, que es la palabra que a partir de ahora debemos usar todos. Eso es como empezó, y el 40% de las personas que forman ASLEME son médicos y sanitarios que trabajan en el 061, cualquier V móvil o en los propios hospitales, intentando rehabilitar a las personas después de que han tenido una lesión. ASLEME nació en Madrid en 1990. Sí es cierto que estábamos en un despachito de la Autónoma, quitándole a nuestro vicepresidente un espacio ahí en la universidad. Y claro, cuando llamamos por teléfono a los colegios, porque nuestra idea y nuestro fin social, para que os quede muy clara la diferencia, era educar mediante la educación vial y la educación en valores, para intentar prevenir cualquier tipo de lesión causada por un siniestro vial. Eso quería decir que diseñamos una campaña, y que la campaña la impartía un médico y un lesionado medular por un accidente de tráfico, que al principio pues estábamos 2 y luego 4, y ahora tengo una gran familia de 200 formadores, de los cuales casi 100 son lesionados medulares por accidente de tráfico. ¿Por qué os cuento esto y por qué esto nos hace diferente? Porque estas personas, igual que yo, en primer lugar, vivimos la seguridad vial porque la hemos sufrido en nuestras carnes. Hemos estado 1 año y medio hospitalizados, tenemos una lesión, pero no nos hemos querido quedar en casa. Hemos decidido seguir formándonos. Yo era psicóloga industrial, no tenía nada que ver con esto, mi trabajo, ¿vale? Yo podía haber seguido, porque de hecho tuve ofertas de trabajo para seguir en lo que yo hacía antes. Pero decidí dar un cambio a mi vida, como le ha ocurrido lo mismo a las otras personas que forman ASLEME, que decidieron dejar su vida anterior al accidente y dedicar su nueva vida a evitar siniestros viales. Por ello, cada uno de ellos se ha formado durante estos años, que algunos se llevan conmigo 20 años, otros 15, otros 10, pero tienen una experiencia vital y profesional de formación continua de más de 20 años todos. Es decir, no son solo personas que han tenido un accidente, sino son personas muy bien formadas en seguridad vial, en técnicas pedagógicas, de comunicación, porque la seguridad vial, como habéis visto en otras sesiones, hay que saber comunicarla. Es cierto que, claro, cuando nació ASLEME como Asociación para el Estudio es porque nació de un estudio que hicieron los médicos. Ahora realmente pues sería como la Asociación Española por y para la Educación Vial. En España tendríamos que ponernos quizá otro nombre que nos represente. Por eso, aunque vivimos en un mundo de siglas, ASLEME ya, pues yo creo que ya con ASLEME nos identifican todos, ¿no? Con lo cual ya he dejado un poco atrás el tener que cambiar nombres, ¿no? Cuando empezamos decidimos que había que empezar por los colegios. Claro, la primera llamada que hicimos al primer colegio, nos encontrábamos frases como estas, Ah, no, pero esto no cura a nuestros niños. No hace falta. Digo, pero es que, no sé, me extraña un poquito, ¿no? Bueno, pues esas, de cada 100 cartas o 100 llamadas, había una respuesta positiva. Después de 30 años y de estar en 11 comunidades autónomas y 200 personas formando a diario, hemos diseñado, ahora mismo tenemos la campaña de niños de Seguro por tu Ciudad para primaria, la campaña que lleva 30 años y que es la clave, que es la de Te puede pasar, que esa va dirigida preferentemente para secundaria, bachiller, ciclos formativos.
¿Y por qué digo que es la clave y por qué nuestra primera campaña y por qué pusimos ese nombre? Porque todos pensamos que no nos puede pasar. Todos los que estáis aquí estáis como profesionales del mundo de la empresa, pero es que tenéis que ver todo lo que habéis escuchado durante estos días, que no solo os puede pasar a vosotros, a vuestras familias, a vuestros trabajadores, a vuestros compañeros de trabajo, a vuestros amigos. Por desgracia o por suerte, todos andamos, paseamos, vamos en bici, en patinete, en coche, como conductores, como pasajeros. Todos somos susceptibles de tener un accidente, un siniestro, perdón, vial. Y después de ese siniestro vial, un pequeño despiste por contestar una llamada, un pequeño bajada de atención por ponerme a pensar en lo que no debo, eso puede hacer que cause a mí mismo, a los que van conmigo o a otra familia que viene de frente, una lesión o algo irreparable. Por eso, digamos que ASLEME, aunque da atención psicológica y social a todas las personas que llaman de manera totalmente gratuita, nuestro fin fundamental, y con esto lo defino, es prevenir para evitar lesiones y intentar darles una formación y un trabajo a las personas que han tenido un siniestro vial. Por ello empezamos por los niños, después tenemos una campaña específica de consumo de alcohol y drogas que se llama Si controlas vuelves, ¿verdad? Porque nuestros chicos siempre pensaban que si controlas, que controlan siempre y que 2 copas no pasa nada. Y después de la charla, de ponerse las gafas de alcoholemia, que en fin, os puedo asegurar que después de estos años nuestros jóvenes, si lo sabréis supongo muchos por vuestros hijos, tienen muy claro que el que bebe no conduce, que el amigo que coge el coche y lleva a sus compañeros esa noche no bebe, y si no cogen un taxi o un Cabify entre todos. Esa actitud ha cambiado porque llevamos con el mensaje de si bebes no conduces de Stevie Wonder muchos años, ¿no? También vamos a las universidades con la campaña Agárrate a la vida, a todos los cuerpos de seguridad del Estado con la campaña Defiéndete a ti mismo, dirigida fundamentalmente a las academias militares y Guardia Civil. Luego iría a la campaña de mayores, que esa me encanta, que va a los centros de mayores activos, donde queremos que sean susceptibles de saber cuáles son la disminución de algunas condiciones psicofísicas que tenemos todos con la edad. Yo me estoy volviendo cada vez más cegata y no sé si es por tanto videoconferencia y tanto esto, pero creo que cada vez veo peor. Pues bueno, ellos tienen que ser capaces de autolimitarse sus horas de conducción, las horas en que lo hacen, los recorridos que hacen. Y luego les damos el papel de abuelos activos, de que sean esos abuelos que son modelos para sus nietos, que les enseñan cómo circular por la acera, cómo ir con la sillita de retención, y que sean un complemento a lo que deberíamos ser los padres, que es un buen modelo para nuestros hijos, ¿no? Y luego está el mundo de la empresa, que claro, es que dice, bueno, a ver, ¿cómo llegamos a partir de que uno deja la universidad? Pues solo hay una manera, que es en los puestos de trabajo. Por eso es tan importante que las empresas os sensibilicéis hacia la seguridad vial como una parte de los riesgos laborales, que como bien sabéis, pues bueno, actualmente la primera causa de muerte que tenéis las empresas es por siniestros viales, más bajas, más un montón de pérdidas humanas y lesiones irreversibles, son muchos los costes, sobre todo humanos, pero también económicos para las empresas, ¿no? Y luego están los malotes, como digo yo, pues vamos a dar los cursos de recuperación de puntos. Cuando hay delitos viales, pues vamos a dar los talleres para los delincuentes viales. Y también vamos a las cárceles, que también es muy gratificante, ¿eh? No sabemos por qué están ahí, pero les encantan los talleres de seguridad vial que reciben, porque queremos que cuando salgan de la cárcel por lo menos tengan cierta conciencia hacia la movilidad segura, sostenible y saludable. Y bueno, en fin, ese sería un poco el resumen de quiénes somos, lo que hacemos y lo que seguiremos haciendo, espero, muchos años más. Bueno, entre tantas acciones que nos has comentado, al final todas tienen en común esa labor, digamos, de concienciación y sensibilización, ¿no?, en seguridad vial. Yo siempre digo que al final todos tenemos un avatar, ¿no? Ese avatar conductor que muchas veces es totalmente diferente de la persona, ¿no? Es decir, conocemos a muchas personas que por la calle son educadas, son tranquilas, no van estresadas, y se montan en el coche, se monta ese avatar, ¿no?, para ver lo que todos tenemos, y esa persona que consideramos que es tranquila, sosegada, se convierte en una persona al revés, todo lo contrario, ¿no? Agresiva, incluso acosadora, estresada, ¿no?
Y luego también tenemos, como tú dices, los malotes, ¿no? Los que vemos en las noticias que cada cierto tiempo alguien se graba cometiendo alguna locura al volante y encima están listos de subirla a YouTube para que en poco tiempo le detengan, ¿no? ¿Qué impacto tienen los testimonios de personas, de víctimas de siniestros viales, ¿no? en esta labor de concienciación? A ver, justamente ayer en el Congreso de los Diputados hablamos de este tema. Es cierto que a lo mejor solo el 1% de la población son esta población que no le calan los mensajes, o que no sabemos que le calen los mensajes, ¿no? Que son los reincidentes. No sabes la frustración que da ir a un curso de recuperación de puntos, me dicen los míos, pero si esta es la cuarta vez que le veo haciendo el curso. Si le veo aquí por cuarta vez, no puede estar recibiendo el mismo curso, porque además estará en modo off. Tengo que hacer las horas, pero me importa un pito porque ya me lo sé. Cuando hay reincidentes, normalmente suele ser por un tema de consumo de alcohol y drogas. Eso quiere decir que hay un problema de salud pública que tienen. Hasta que no se quite la adicción al alcohol y las drogas, va a ser muy complicado porque esa persona, como no es consciente del problema, si no se le soluciona el problema y sigue conduciendo, el problema del alcohol y las drogas, él siempre va a conducir y le va a dar igual. Luego hay ciertos reincidentes porque tienen una conducta, o como los psicólogos llamamos, pues que son, más tendentes a la agresividad, a asumir riesgos porque creen que nunca les va a pasar nada, que les da igual las normas, que no son conscientes de nada, ¿no? Ese tipo de personas también hay que saberles llegar de alguna manera y hay que detectarlos tanto cuando se sacan el carné en los centros de reconocimiento de conductores, que ese fue mi primer trabajo como psicóloga en un centro de y tenía que estar ahí con una máquina viendo cómo se salía o no del carril y pitaba y yo decía, pero vamos a ver cómo yo como psicóloga no le puedo hacer ni un test de personalidad, no puedo hablar con él para saber, no sé, un poco si hay alguna variable que me suena rara de lo que sale. Pues yo creo que deberíamos ser un poquito más exhaustivos en el examen psicológico. Y yo creo que al final hay que hacerles llegar ese mensaje porque nadie puede, ¿cómo os diría yo? Antes os decía que todos pensamos que no nos va a pasar, pero qué difícil es vivir pensando que has matado a alguien o que has causado una lesión grave a otro, ¿no? Entonces hay que saberles llegar ese mensaje de percepción de riesgo, de que por muy mucho que crean que controlan, por muy buen coche que tengan, esas personas yo les quitaría el carné para siempre, es que no deberían estar. El problema es que aunque les quitáramos el carné, conducirían sin carné y mientras no les pillara la Guardia Civil, pues no pasaría nada. Y es que tampoco podemos tener, está ocurriendo con el COVID lo mismo, no podemos tener cada persona un policía o un guardia civil al lado nuestro que a base de multas o de sanciones nos recuerden que hemos hecho algo mal, ¿no? O sea, tenemos que llegar a esa conciencia social para que cada uno lo hagamos, porque sabemos que lo que hacemos no es solo por el bien nuestro, sino por el bien de toda la sociedad. Muy bien, pues si te parece, Mar, vamos a palpar un poco el ambiente entre los asistentes que hoy nos acompañan, lanzando una encuesta, ¿vale? Que se está aquí lanzada ahora mismo. Está aquí con 3 preguntas, ¿vale? La primera, ¿qué riesgo crees que tiene de sufrir un siniestro accidente, un siniestro vial mientras conduces? La segunda, de 1 a 10, ¿qué notas pones a tu forma de conducir? Y la tercera, ¿qué nota pones a la forma de conducir de los demás, es decir, los españoles? Podéis, si queréis, la encuesta es anónima, es decir, nadie va a aparecer señalado, responda lo que responda. Y bueno, podéis ir respondiendo y mientras continuemos hablando con Mar y después comentamos los resultados de la encuesta. Bueno, Mar, hemos visto que unos grandes, los mayores pues decir, ¿no? culpables de que cada día se pongan en carretera miles de conductores es la propia actividad laboral. Hemos visto durante los meses de pandemia que prácticamente sin actividad laboral las carreteras iban vacías, ¿no? De hecho, creo que tú comentabas antes el dato que 1/3 de los fallecidos por accidente laboral lo son a causa de accidente de tráfico, ¿no? Entonces, ASLEME como asociación, ¿cómo puede ayudar a una empresa a atasar esos problemas de siniestralidad vial que tiene en su organización? ¿Qué acciones hace? Bueno, yo creo que hay 2 cosas que primero, antes de que vayamos nosotros, es muy importante que las empresas tengáis y seguro que las que estáis aquí, si estáis aquí es que ya lo tenéis, que es un plan de movilidad, porque cada empresa tiene sus riesgos y tiene, por supuesto que los sin itinerario lo tenemos todos, porque todos vamos y venimos al trabajo.
Es cierto que el trabajo en las horas en misión, en el horario laboral, puede ser distinto porque a lo mejor muchos de vosotros solo os movéis para unas reuniones y en cambio otros su actividad profesional es estar todo el rato en la carretera, o bien por su actividad comercial o bien porque se dedica a transportar mercancías, que creo que debe ser ahora mismo lo más demandado y de lo poco que no debe tener paro, porque es que ahora mismo con esto de las compras online y del e-commerce, pues todos son furgonetas, paquetes que nos traen todos los días de uno en uno a las casas, en bicicleta, en moto, en furgoneta, medios de transporte no siempre muy seguros. Entonces, eso lo primero. Los que no tengáis la ISO de seguridad vial, seguramente mucho de lo que os van a pedir, las que no lo tengáis, lo tenéis. Simplemente lo vais a tener que ordenar y os va a servir para tener muy claros un poco cuáles son vuestros indicadores, vuestra foto, poneros objetivos e intentar cumplirlos. O sea, la ISO de seguridad vial os la recomiendo a los que no la tengáis porque os va a dar, de verdad, yo saqué la de calidad y la de seguridad vial al tiempo y te ayuda mucho a ordenar toda la información que tenemos en las empresas. Y luego los prevencionistas, los que estéis dentro de prevención de riesgos laborales, está claro que la seguridad vial no era de las que 3 áreas que se estudiaban antes cuando eras prevencionista, ¿no? Pero es que no pasa nada, no tenéis por qué saber de todo. Hay mucha parte de sociedad fuera y de empresas y entidades que trabajamos esto de manera complementaria a lo que vosotros hacéis. Yo cuando una empresa nos solicita un curso, lo primero que le digo es lo que tienen, lo que necesitan, lo que hacen y lo que les falta, porque esto es lo importante y que saber transmitir a los trabajadores que lo que hace la empresa es por el bien de ellos, porque lo mejor que tiene la empresa es la gente que trabaja en su empresa. Por lo tanto, tenéis que cuidar a vuestra gente. Entonces, al final es más fácil que ellos sufran un siniestro vial que se caigan de la silla en el ordenador, ¿no? Me vais a perdonar, un ejemplo tan tonto. Entonces, yo creo que es muy importante que podáis complementar con cursos teórico-prácticos. Pues ahí hemos ido a empresas que, bueno, pues le han dedicado una semana, íbamos con simuladores, con antivuelco, con el cinturón, les hacíamos prácticas con las gafas y luego les dábamos pues 1 o 2 horas, pues una conferencia muy práctica sobre riesgos y consecuencias, ¿no? Bueno, pero hay otras veces que la empresa nos dice que solo tienen 45 minutos y hay que ir al grano y hay que ser capaz de sensibilizarles en 45 minutos. Yo siempre prefiero que me den 4 horas, pero me da igual que me den 4, que me den 2, que me den 1. O sea, siempre podemos hacer algo. Y las empresas sí que podéis hacer, por ejemplo, píldoras semanales o mensuales de un tema distinto. Hay muchos vídeos de los temas que completamente son vídeos que hay gratuitos volcados en muchas partes. Nosotros, desde luego, tenemos una biblioteca tremenda, pero es que la hay en la DGT, la hay en Internet, en Google, podéis encontrar muchísimos en YouTube. ¿Eso qué quiere decir? Que una semana o un mes os podéis dedicar al alcohol, ahora cercano a las fiestas de Navidad, y otra, pues me da igual, al tema del móvil. Es decir, podéis hacer píldoras muy sencillas que lleguen a través de la intranet a todos los trabajadores con un par de diapositivas y un vídeo. Nosotros estaremos para complementaros lo que necesitéis y como ASLEME, pues a vuestra disposición si a alguno le interesa que vayamos a su empresa, por supuesto. Vale, vamos a compartir los resultados de la encuesta para ver qué ha salido, a ver si nos sorprende algo. Son estas, ¿vale? La primera pregunta, bueno, ha salido que la mayoría cree que tiene un riesgo bastante, un riesgo entre medio y alto, ¿no? Bastante, de sufrir un siniestro vial mientras conduce. Y luego a mí particularmente me ha sorprendido la respuesta 2 y sobre todo la tercera, ¿no? Han salido muy parejas, cuando lo normal es que cuando se hace este tipo de encuesta la sociedad piense que yo conduzco muy bien y el resto muy mal, ¿no? En este caso salió bastante parejo y bueno, no sé si quieres comentar algo. A ver, no veo bien cuál es la nota que se pone, la nota media como conductores. Pues mira, en la pregunta número 2 ¿Sí? Ha salido mayoritariamente un 7 y la de la tercera, vale. ¿Qué nota ponen al resto de conductores? Un 6, un poquito menos, pero tampoco... Bueno, pues sí que me sorprende porque hay varios estudios que han hecho esto. Enhorabuena a todos porque sois capaces de ver la realidad, es decir, os dais nota muy parecida. Lo normal es que os hubierais dado un 8 y a los demás un 4 o 5, ¿vale? O sea, en los estudios normalmente es así, siempre pensamos que los que conducen más son los otros. Así que enhorabuena porque me sorprende, es la primera encuesta que veo tan nivelada a este sentido.
Y bueno, y lo del 70-30 más o menos del riesgo, pues sigue habiendo ahí un 30% que creéis que no tenéis riesgo, ¿eh? O sea, que yo me quedo con que todavía hay que trabajar con ese 30% que cree que tiene pocas posibilidades, supongo que porque cree que él conduce muy bien, pero es que hay veces que el siniestro vial lo produce un tercero. Entonces, las posibilidades de tener un siniestro siempre están ahí. Así que tengo que trabajar con ese 30%. Bueno, vivimos en un mundo cambiante, ¿no? Es decir, que los cambios surgen a una velocidad de vértigo. Hay quien dice incluso que no vivimos un cambio, es decir, una era de cambio, sino un cambio de era, ¿no? Por todas las novedades tecnológicas que estamos viviendo, ¿no? Una muestra de ello son las nuevas formas de movilidad que aparecen y las nuevas formas de trabajo, ¿no? Es decir, por ejemplo, los riders, el auge del e-commerce que tú me has comentado. Y todos ellos tienen al final un denominador común, que es la inmediatez, ¿no? Es decir, la rapidez por entregar los paquetes o la comida o lo que sea, ¿no? Claro, todo eso supone un aumento extra del estrés y de los factores psicosociales sobre esa persona que reparte y que muchas veces su sueldo va ligado a cuanto más reparto se haga mejor o que lo haga en el menor tiempo posible, ¿no? ¿Cómo puede afectar esto? Es decir, a la seguridad vial laboral y qué medidas pueden implantar las empresas desde un punto de vista organizativo y desde un punto de vista de los factores psicosociales? Bueno, sí es cierto que el problema es que va enlazado lo que uno cobra a lo que uno hace. Y eso siempre va a suponer pues estrés y el saltarte las normas por llevar más paquetes en vez de menos, ¿no? Yo creo que es muy importante la planificación del trabajo, planificar las rutas, que la empresa realmente sea consciente de lo que cada uno de... A ver, no es lo mismo cuando se lleva en furgoneta, y eso que las furgonetas suelen ser furgonetas muchas veces del propio trabajador, que no siempre están en buen estado, no tienen tacógrafo, no se sabe cuántas horas se van conduciendo, pero desde luego hay muchas últimas millas que, como tú bien dices, pues van en bicicleta o en moto y son más vulnerables. Como dato, todos sabéis o lo habréis visto en estos días que por primera vez el año pasado el 53% de las personas fallecidas eran vulnerables, peatones, ciclistas y motoristas. Esto hace que el nuevo reto que tenemos para la próxima década va a ser justamente ese, los vulnerables. Tenemos que trabajar en una movilidad segura. Ahora tenemos la proposición para cambiar a 30 ya por fin en las ciudades de un carril por sentido para calmar el tráfico, porque tenemos que tener en cuenta que si, por ejemplo, los ciclistas y los patinetes no van por carriles segregados, ya sabemos que no pueden ir por la acera, pero si van entre los coches y no van por carriles segregados seguros, tienen más posibilidades de tener un siniestro y, por supuesto, lesiones, ¿no? Entonces, para las empresas es muy importante que yo ayer pedí en el Congreso de los Diputados que hicieran, como no, obligatorio el casco para ciclistas y para patinetes. A ver, el casco, por lo menos, y además ahora hay cascos con airbag, te puede proteger la cabeza y el cuello, que es lo más importante. Entonces, si es a nivel laboral, digo, por lo menos empecemos por ahí, a que la DGT, que está por ello, porque ayer hablé con Pere de este tema, obligar a todas las empresas en las que hay ciclistas a que el casco sea obligatorio si están en actividad laboral. Yo le dije, digo, me va a perdonar, director, pero yo lo voy a pedir para todos, porque al final estamos hablando todos de movilidad sostenible y saludable, y lo de seguro se nos olvida muchas veces. Y no todas las ciudades. Aquí supongo que habrá gente de ciudades grandes, pequeñas, no seréis todos de Madrid, pero las ciudades grandes es muy difícil ir de manera segura en bicicleta. ¿Y qué vamos a decir en patinete, por el amor de Dios? Si es que van con los pies encima de una cosa enana. O sea, es decir, los riesgos que hay son tremendos. ¿Cómo puede ser no obligatorio el uso de sistemas reflectantes, del casco? No tienen seguro, no tienen licencia, no tienen formación. ¿Cómo sabemos que se saben las normas? Claro, luego cuando las incumplen decimos, sí, claro, digo, ¿y las saben? Si a lo mejor no tienen ningún tipo de carnet de conducir, ¿no? Entonces yo creo que como empresa lo que sí podéis hacer es, hombre, a mí me gustaría que no les hicierais hacer jornadas largas, porque el cansancio y la fatiga es un factor de riesgo, como habéis visto estos días, pero el estrés por el llegar y el llegar a tiempo y esta inmediatez, que lo queremos todo ahora y lo queremos en 1 hora o en 2 horas, esta sociedad de prisas no nos lleva a nada bueno, ¿no? Entonces tenemos que ser capaces no solo de calmar con la velocidad, sino de calmarnos como sociedad un poquito todos, ¿no? O sea, que
hay pocas cosas que necesitemos en una hora. Hay cosas que pueden esperar una semana y por lo tanto las empresas podrán planificar los repartos de manera por zonas para que cuando vaya un reparto no vaya que cada día venga a este edificio al pobre portero, le lleguen 10 paquetes un día y 20 otro y 30 otro y que vengan de uno en uno, porque eso tampoco es rentable para las empresas. O sea, lo ideal sería poder hacer repartos por zonas y que llegaran más paquetes y no tan inmediato, pero esto habría que cambiar un poquito también a la propia sociedad para que no estemos luchando por qué plataforma me lo trae más rápido y por tanto escojo esa forma porque las prisas nunca son buenas para el tráfico. Sí, a lo mejor tenemos que echar todos un poco el freno, ¿no? Y no querer todo ya, sino bueno, que no pasa nada por esperar a lo mejor un par de días, ¿no? por recibir lo que hemos comprado, ¿no? Pero bueno, eso, como tú dices, un poco va ya en la mentalidad que tenemos ya metida en la cabeza y es difícil de cambiar. Bueno, también estamos viviendo en los últimos años cómo aparecen nuevas formas de movilidad, ¿no? Que hasta hace poco no contábamos con ellas. Han aparecido pues, un mayor uso de la bicicleta, un mayor uso de patinetes, ¿no? Incluso ahora mismo una misma persona en un mismo día puede desempeñar diferentes roles. A lo mejor para ir a trabajar a un cierto punto va en coche y a lo mejor continúa su trayecto en autobús y a lo mejor lo finaliza en un patinete, una bicicleta que coge de alquiler, ¿no? O a lo mejor de lunes a viernes es conductor y el fin de semana es usuario de bicicleta, ¿no? El año pasado, precisamente, en nuestra segunda semana de la seguridad vial, el eslogan de nuestra campaña fue moviéndonos con respeto, caemos todos, ¿no? Un poco por esa convivencia segura que debemos seguir. Bajo tu punto de vista, ¿cómo se puede conseguir esa convivencia en la que todos nos sintamos seguros? Pues mira, esto es algo tan fácil como tener empatía, ponerte en los zapatos del otro. Tú lo has dicho muy claro, hay trayectos que hacemos andando, trayectos que hacemos en coche, en transporte público o algunos trayectos o más en fin de semana que cogeremos la bicicleta. Lo del patinete, a ver, yo cuando hablamos de las 3 S, seguro, sostenible y saludable, me vais a perdonar, pero lo del patinete, lo de la salud, yo me parece que como bien dice Pérez, los que antes andaban ahora van en patinete, con lo cual no hacen deporte ni mueven su cuerpo, o sea que ni es seguro ni es saludable. Me vais a perdonar, no es que quiera ir contra la empresa de patinetes que me van a matar, pero está muy bien para jugar, pero no, yo cuando veo a las velocidades que vayan a 25 kilómetros por hora, un patinete sin casco y que me digan que eso es saludable, pues sí, hombre, para el medio ambiente está claro que no contamina, pero vamos, no es para ello saludable, ¿no? Entonces yo creo que tenemos que aprender a lo que tú has dicho, a convivir todos, porque, y hay una cosa que aquí te voy a comentar también de conciencia. A ver, en las aceras, ¿verdad que en vuestras ciudades las hay más grandes y menos grandes? Y tenemos farolas, a veces en el medio. Lo digo porque como usuaria de silla de ruedas, a veces uno tiene dificultad para ir por una acera, por los que están los cubos de basura, las farolas. Ahora encima están las terrazas, que gracias a ellas pues sobreviven un montón de sector que en este país está castigado con esta pandemia, el hostelero. Por lo tanto, tenemos la zona de terraza, tenemos la zona para el peatón, tenemos los obstáculos que ya hay en la vía urbana, pero es que encima además dejan tiradas las bicicletas y los patinetes en las aceras. Las motos sabemos que pueden aparcar más pegadas a la calzada, en algunas aceras con una determinada anchura, pero esto es al final un tema de conciencia, porque al final como peatón, me da igual que seas una persona mayor, una persona ciega, una persona con discapacidad, si vas por una acera y te encuentras tirado un patinete o una bici que has cogido y la has dejado de cualquier manera, eso es falta de conciencia social, no te pones en el lugar de cuando eres peatón. Y es que tu madre o tú con el cochecito del niño, cuando le das un paseo, si te encuentras con obstáculos vas a tener que bajarte a veces a la calzada de los coches. Yo no os he contado, pero bueno, yo como soy un caso único, me dijeron que no me quedara embarazada, me casé después del accidente y tuve mellizas. Y mi marido tenía que llevarme con una mano a mí y con la otra mano el coche de las mellizas. Imaginaros por cuántas aceras cabíamos nosotros. Por ninguna. Bueno, de hecho no cabíamos ni por la puerta de la pediatra. Que digo, bueno, ¿qué pasa? ¿Que aquí no hay gente que tenga de 2 en 2 o qué? Bueno, pues, ¿por qué os digo eso? Porque nos teníamos que bajar en la calle. Imaginaros qué peligro. Yo vivo en una zona que es un poco residencial, desde luego por Madrid habría sido un riesgo tremendo, ¿no? Entonces, pues igual que cuando hablo de accesibilidad, porque además está dentro de los ODS, todo el tema de la accesibilidad,
En España hay una ley de derechos humanos y accesibilidad universal que no cumple nadie, ni las administraciones públicas, ni las empresas, ni a nivel de entorno exterior, ni a nivel de entorno interior. Y tenemos que pensar que hay que cumplir también esa ley, o sea, la de, por ejemplo, que trabajen nuestras empresas por cada 50 trabajadores, 2 tengan algún tipo de discapacidad. Y si no, podemos utilizar las medidas alternativas. Mira, muchas veces damos cursos de seguridad laboral para que cumpláis las medidas alternativas a las empresas. Y matáis 2 pájaros en uno porque dais trabajo a una persona con discapacidad, cumplís las medidas alternativas y al mismo tiempo recibís seguridad vial, ¿no? Entonces, yo lo que me refiero es que si no te pones en los zapatos del otro, de que a veces eres ciclista, como tú has dicho, y a veces vas en un coche o a veces en una bici, pues es que cada uno nos comportamos distinto de manera en el medio en el que estemos. O sea, hay veces que pitas a un peatón porque de repente cruza rápido, pues que tú a veces también cruzas sin mirar y sin parar, sin esperar a que el coche pare. Es decir, no podemos comportarnos de manera distinta según cómo vayamos ese día, ¿no? O sea, hace falta una concienciación de, como tú has dicho, de que todos utilizamos todos los medios de transporte. Y para ello, para lograr esa labor de concienciación, uno de los pilares fundamentales es la comunicación. Yo recuerdo de pequeño, ¿no? Hace años, los anuncios de la DGT, el tipo de mensaje que empleaban eran muy dramáticos, ¿no? Que bueno, habrá quien está a favor, quien está en contra, pero bueno, es cierto que al final se te queda, ¿no? Luego, bueno, han ido un poco alternando mensajes más suaves, menos suaves. Recuerdo, por ejemplo, uno de los últimos, ¿no? El de dónde quieres pasar las vacaciones, si en el hospital, ¿no? En el cementerio o en la cárcel, ¿no? Pero bueno, bajo tu punto de vista, qué tipo de comunicación es la más adecuada, la que cala más en el trabajador para lograr esa labor de comunicación y sensibilización? A ver, yo creo que hay que alternar todo tipo de campañas. Es decir, es verdad que hay vídeos muy impactantes. Las campañas duras que tú te refieres justo eran al principio de los 90, cuando Asleme nació. Y mi primera relación con la DGT fue porque me llamaron y me pidieron el apoyo a esas campañas. Y me encontré una sala llena de medios de comunicación, nunca había visto tanta cámara junta. Y claro, era la primera campaña que se hacía drástica, que además fueron 3 años seguidos, donde se veían las consecuencias reales de los accidentes de tráfico. Yo como Asleme, que intento eso, quizá no de manera tan dramática, porque todos los que trabajamos en Asleme, gracias a que no llevo mascarilla hoy, me veis que soy de sonrisa fácil, es que yo salgo de casa con la sonrisa y los míos también, es decir, somos capaces de comunicar lo que hay después de un accidente, que la vida cambia, que la vida no es la misma, que los problemas físicos y psicológicos a los que nos enfrentamos pues son día a día y son para siempre, pero se puede explicar de muchas maneras, pero hay veces que las personas les afecta y otras no. Yo a veces creo que ven campañas duras, pero les dura un mes, a otros les dura más tiempo, porque cada persona reaccionamos de manera distinta. Pero yo creo que hay que alternar la comunicación para que siempre sea informativa, formativa, pero también es muy importante que ellos vean las consecuencias reales de los siniestros viales. Entonces yo creo que hay que alternar todo tipo de campaña con respeto. No es un tema de causar miedo, sino es un tema de que sepan lo que puede pasar. Bueno, sin la intención de caer en tópicos, ni seré yo quien abra el debate de si la mujer conoce mejor que el hombre o es al revés, pero es cierto que al final en torno a la mujer hay una serie de condicionantes, ¿no? Que hacen que tenga más incidencia sobre la conducción, ¿no? Hablamos siempre de generales, ¿no? que la mujer al final pues, tiene una agenda muy apretada, va corriendo al trabajo, vuelve a recoger a los niños, mientras conduce va llamando para coger cita al dentista, ¿no? Al final todo eso ahora se traduce en una vida de estrés, ¿no? Y que influye negativamente en la conducción por lo general, ¿no? Entonces, ¿de qué forma, qué factores influyen a la mujer en torno a la conducción? ¿Qué le hace un poco diferente, ¿no? Uy, qué valiente te veo de lo que has hablado a una mujer, madre mía, y aquí veo que hay un 50-50. Vamos a ver, las mujeres somos conductores mucho más seguros. Segundo lugar, las mujeres antes teníamos que pagar menos en el seguro precisamente porque éramos más seguras, pero con tanta ley de igualdad a veces nos pasamos y entonces no era igualitario que pagáramos menos por tener menos siniestros, con lo cual ahora pagamos lo mismo aunque tengamos menos siniestros. Tercer punto, ¿vale? Voy sumando, pero esto es para equipararla, es que a mí me gusta un poco la batalla, ¿vale? Es que me encanta esto del tema hombre-mujer, es que me pone, perdonad, esto no, ay, está grabando eso, Dios mío. Bueno,
que lo quite alguien. Bueno, ¿qué es lo siguiente? Vamos a ver. Cuando te montas en el coche, puedes haber dormido menos bien o menos mal. Igualmente hombres o mujeres. Vas al coche. Cuando volvemos de la jornada, volvemos todos cansados, ¿verdad? Porque las ciudades, eso de que tenemos jornada intensiva o extensiva, pues en fin, lo de las 7-8 horas es orientativo, ¿no? Todos sabemos las horas que trabajamos y son bastante más, incluso ahora, aunque teletrabajemos desde casa, ¿no? Sí es cierto, y te voy a reconocer una cosa, los hombres tenéis en la cabeza unas cosas y las mujeres otras. Sí es cierto que quizá mi generación, la de mis padres, es distinta a la actual y que ahora mismo haya más conciliación y que los hombres, me hace mucha gracia, yo ayudo en casa. Qué palabra tan horrible, ¿cómo que yo ayudo en casa? O sea, es que la casa es de los dos, que trabajamos los dos fuera. Vamos a ver, ¿cómo es eso de que yo ayudo, yo pongo la mesa, yo hago la compra los sábados? Vamos a ver, los niños son de los dos, la casa es de los dos y por tanto, toda la infraestructura doméstica es de los dos. Con lo cual, no deberíamos ser las mujeres las que pensamos en el coche o fuera del coche, en el que hay que recoger a la familia y de paso tengo que hacer la compra, porque eso lo pensamos. Es cierto que a lo mejor vosotros pensáis en que mañana hay partido de fútbol o que no he terminado el trabajo y me va a echar la bronca el jefe porque no he cumplido objetivos o cosas varias. No tenemos por qué entrar en detalles. Pero ahí has dado un punto clave, que cuando entramos en el coche tenemos que desconectar. De camino a casa no puede ser. ¿Cuántos de vosotros no llegáis a casa y decís, ya estoy en casa? ¿Y por dónde? ¿Y cómo he venido? ¿Cómo he llegado? Es como si tuviéramos todos a Kit, le dijéramos, Kit, llévame a casa. Y de repente, ¡puf! Pues llega a casa. Si no me he enterado si he pasado por un stop, por un semáforo, por un CEDA, por qué calle he ido, si me he encontrado un peatón, si he parado en un paso de cebra. ¿Por qué? Porque eso que llamamos conducción autónoma o automática. Porque como es un recorrido que ya conocemos, lo hacemos de manera automática. Pero ¿qué ocurre con la cabeza? Que cuando sales de la oficina, como tú bien dices, salimos con el disco duro lleno de problemas. Y en esta época de pandemia, que aunque sé que lo habéis tratado, los problemas que tenemos las personas son mucho mayores y muy importantes. Pensar que hay personas que pueden estar en ERTE, que estén en ERE, que estén en el paro, que estén colgando de un hilo el tener sus puestos de trabajo, que tengan hijos que se hayan quedado ahora mismo los mejor preparados y sin trabajo, problemas para comer, problemas para sobrevivir. Hay muchos problemas, independientemente del miedo que tienen las personas a contraer este virus. Estamos hablando de que, creo que Natalia lo dirá al final, pero estamos hablando de que casi ya han muerto las mismas personas por la pandemia del COVID a la que muere cada año en el mundo por siniestro de tráfico. Todavía no ha llegado la cifra, ¿vale? El tema es que los siniestros viales, esa cifra tan elevada, que creo que Natalia supongo que la dará al finalizar, ocurre todos los años. Los muertos y los heridos de cada año se unen a los de años anteriores. Ayer comentaba en el Congreso que en España, desde que hay datos, han muerto más de 300.000 personas. Multiplica por 4 o 5 y son personas con discapacidades permanentes. Entonces, cuando nos montemos en un coche, y perdonad, yo soy dispersa, pero es que me gustaría deciros tantas cosas, aunque parezca que esto dura mucho tiempo, luego no dura tanto, tenemos que hacer un intento de concentrarnos mientras vayamos en el coche. Yo sé que la cabeza nos va a llevar hacia el problema enseguida, pero tenemos que ser capaces de trabajar en la detección de pensamiento, en hacer una respiración. Si nos vemos que estamos con mucha ansiedad o estresados, pues parar un momento, respirar, volver a coger el coche, porque es que no tenemos que esperar a que nos pase algo, tenemos que ser capaces de percibir en nosotros mismos que no estamos en condiciones, porque a lo mejor hemos pasado un día horrible en el trabajo o nos ha surgido un problema tremendo en la familia. Pues como si tienes que dejar el coche en la oficina y coger un transporte público, ya cogerás el coche al día siguiente. Es decir, lo importante es volver, lo importante es llegar a casa. ¿Vale? Y es hombres y mujeres, hombres y mujeres. Todos. Además, ese momento en el que estamos en el coche solos, muchas veces es de los pocos momentos en el que estamos solos nosotros, ¿no? Y es donde aprovechamos realmente a pensar en los problemas, a reflexionar cómo nos ha ido el día, ¿no? Y no dedicamos la atención plena que merece la conducción, ¿no? Y de ahí un poco también que haya tanta siniestralidad, ¿no? Por no poner todos los sentidos en lo que tenemos entre manos, que es el volante, ¿no? En ese momento.
Bueno, echando un poco la vista atrás, por ver un poco también la trayectoria, ¿no?, que nuestro país ha seguido, afortunadamente, aunque muchas veces las cifras de siniestralidad nos llevan más al pesimismo que al optimismo, pero bueno, España no parte de cero en seguridad vial, afortunadamente. Es decir, somos un país, podemos decirlo así, con bastante trayectoria y concienciación en seguridad vial, ¿no? Pero aún así vemos que, bueno, se han mejorado muchas cosas. Se han mejorado las autovías, los vehículos cada vez incorporan más seguridad. También se ha conseguido una mayor concienciación de los conductores en general. Pero aún así siempre contamos con una siniestralidad de fondo, ¿no?, de base, que no conseguimos todavía reducir más, ¿no? ¿Qué es lo que falta por tocar? Es decir, ¿qué pieza falta por tocar? ¿O qué esfuerzo hay que hacer? ¿En qué parte hay que hacer un esfuerzo para conseguir reducir más todavía las cifras de siniestralidad? Bueno, curiosamente ayer hablábamos de esto, lógicamente. A ver, estamos en el final de la década mundial y europea, que era del 2011 al 2020. O sea, en diciembre acabará los objetivos de la primera década. Ningún país del mundo ha logrado cumplir con todos los objetivos marcados en la década. España, por lo menos, sí que ha logrado. Fijaros que no encontré los datos del 2001, encontré los del 2002. Fallecían 132 personas por millón de habitantes. Ahora, por 100.000 habitantes, perdón. Ahora fallecen 37 personas por 100.000 habitantes. Esto sigue siendo 5 muertos diarios, ¿eh? O sea, sigue siendo mucho. Pero fijaros el descenso que hemos tenido en esta última década. O sea, es decir, ese objetivo lo hemos conseguido. De hecho, hemos pasado de la cola a ser los séptimos a nivel europeo y casi a nivel mundial. Pero pensaros que no somos comparables porque España es un país de turismo, aunque no sea este el año. Eso quiere decir que tenemos una movilidad que los que están mejor que nosotros, ¿quiénes son? Los nórdicos, los ingleses. Claro, es que ellos entre que tienen frío y están en casa de fiesta y que si hacen turismo lo hacen aquí al sol y alquilan coches, pues claro, los accidentes les contamos nosotros, pero es porque muchos turistas tienen los accidentes en España también. Entonces, si contáramos la movilidad que hay en España, es muy superior a la europea, con lo cual yo creo que en vez de los séptimos estaríamos los primeros. Por primera vez voy a poner un poco la bandera aquí España, así, porque es que de verdad que siempre creemos que estamos peor por ser latinos, ¿no? ¿Qué es lo que falta? Pues cuando leía ayer los objetivos de la década primera, decía, esto hay que hacerlo, porque al final los mismos objetivos que se pusieron para la primera década hay que hacerlo para la siguiente. ¿Cuál es la diferencia? Una muy importante. Por primera vez Naciones Unidas marca como objetivo la reducción a la mitad, no solo el número de personas que fallecen, sino también el número de personas que resultan heridas graves. Esta es la primera vez que en una década hay un objetivo en la disminución de heridos graves. Segundo, vincula todos los objetivos de desarrollo sostenible a los objetivos de la nueva década. Y hay muchísimos. Desde ASLEME ya hemos mandado nuestro compromiso a Naciones Unidas. Tenemos el 3, que es de educación, tenemos el 4, que es de salud, pero también hay el 7, el 8, hay muchísimos objetivos que están vinculados a la seguridad vial. Y el último es muy importante porque es el de las alianzas. Tú antes has comentado que yo estaba, por suerte o por desgracia, prácticamente, yo creo que en todas las alianzas que hay en España, pero es que es muy importante porque la unión hace la fuerza. Yo ayer les comentaba a sus señorías que esto no es un tema de interior o de la DGT o de sanidad, porque es de muchos ministerios, pero también es de comunidades autónomas, es de ayuntamientos, es de empresas, es de la sociedad en general, es de los medios de comunicación, y que no estamos solos, que todos trabajando juntos podemos conseguir los objetivos, y esto es muy importante. Entonces sí que me gustaría que como empresas pensarais cuáles son vuestros objetivos de desarrollo sostenible que queréis trabajar. Muchos ya os digo que están vinculados a la seguridad vial. Por favor, alinearos con entidades que trabajen en este tema para sumar juntos y conseguir objetivos mejores para la próxima década. Los vulnerables van a ser algo con lo que hay que trabajar, eso está clarísimo. Hay que trabajar en infraestructuras más seguras, más presupuesto para mantenimiento de vías, porque llevamos un retraso en mantenimiento de infraestructura importante. Hay que trabajar más la educación a lo largo de todo el ciclo vital, desde niños hasta mayores, incluida la formación de conductores y sobre todo de conductores vulnerables. Hay que procurar que estos sistemas seguros, estos ADAS, no lleguen solo a los coches de alta gama, sino que lleguen a todos los coches, y que las ayudas sean para coches más sostenibles, pero también más seguros,
estos incentivos fiscales para el cambio de vehículos. Es muy importante también el tema de la atención psicológica a las víctimas en la propia urgencia, en el propio hospital, porque además valdría para cualquier tipo de víctima. Y es muy importante la alianza de todos, ¿no? Yo al final siempre son los mismos palos, pero luego hay que trabajar con las personas. Lo hemos dicho durante, creo que todas estas jornadas, al final es la persona la que conduce y por tanto concienciación, concienciación, concienciación y concienciación, porque solo así lograremos, cumpliendo las normas y con concienciación, pues llegar al objetivo cero, que es posible. Si no lo marcamos, nunca llegaremos. Muy bien. Bueno, vamos un poco justo de tiempo, pero sí me gustaría trasladarte una pregunta del chat. Hay una pregunta que ha lanzado David Revillo, al cual también conoces, que es nuestro especialista de la casa en seguridad vial, y pregunta o te comenta que, bueno, que la forma de conducir al final, como todo en la vida, es algo que los niños copian de los padres, ¿no? Es decir, la actitud que tienen los padres al volante seguramente es la que ellos desarrollen cuando saquen el carnet, ¿no? Pregunta cómo de importante la formación desde pequeños y si es necesario que se incluyera una asignatura obligatoria, ¿no?, de seguridad vial en los colegios. Yo, por ejemplo, recuerdo que la única formación que tuve en mi etapa escolar fue cuando vino un policía municipal y nos explicó que para cruzar por el paso de peatones tenemos que mirar a ambos lados y esperar a que se pusiera en verde. Nada más. No sé tú qué opinas. Bueno, gracias a Dios ha mejorado mucho, pero te sigo diciendo que al final somos las policías y ASLEME que ha llegado a 5.000 los que seguimos haciendo seguridad vial. Se intentó un año con la educación para la ciudadanía meter un poco todo y se metió la educación vial también. Entonces, según el libro, yo compré todos. Había libros que dedicaban 4 páginas y otros un párrafo. Con todos los gobiernos de todos los colores ya hemos hablado del tema de la asignatura y ya me han dicho que es imposible porque la carga escolar es tremenda. Por eso hemos creado el Foro Compromiso por la Educación Vial, donde está la Comisión de Seguridad Vial, está la DGT, está el Ministerio de Educación y estamos todas las entidades y policías locales, APAS y AMPAS, que trabajamos en educación vial. En este foro lo que hemos intentado es, primero, cuáles son lo que cada edad debe conocer respecto a la movilidad segura y sostenible. No es lo mismo lo de un niño de preescolar o infantil a secundaria o a bachiller. Entonces es importante establecer qué se debe conocer en cada etapa, en qué asignatura lo metemos, cómo lo metemos y lo reflejamos en los libros y cómo formamos a los profesores para que esto lo hagan. Este año celebraremos ya el tercero, que ya será el de decidir en qué asignaturas pueden ir los contenidos que ya hemos cerrado, ¿vale? Pero has dicho una cosa muy importante, y es que las personas aprendemos por modelado, por imitación. Eso quiere decir que los niños van a imitar lo que los padres hagan. Si tú como padre le dices, cruza por el paso de peatones, pero cuando le llevas al colegio, cruzas entre 2 coches, tirando de la mano corriendo porque llegas tarde, el niño no va a ver lo que tú le dices, sino lo que tú haces, y va a imitar eso. Igual que si coges el móvil al coche o igual que si te pones el cinturón a mitad de camino. Por eso, cuando vamos a los colegios le decimos lo contrario. Educa a tu padre. Si ves que tu padre va a coger el teléfono, no le dejes. Si el reposacabezas le tiene mal, súbeselo para que no lo lleve en el cuello. Si no se ha puesto el cinturón antes de arrancar, dile, papá, ponte el cinturón. Es decir, al final, yo creo que a los padres nos pone un poquito colorados cuando son los hijos los que nos enseñan. Pero en el tema del modelado tenemos que ser buenos ejemplos, igual que los políticos, igual que los personajes conocidos, deportistas y demás. Necesitamos valores y modelos positivos para la seguridad vial. Si alguien sale de un entrenamiento de fútbol, es muy conocido y sale sin cinturón, ¡y qué mensaje tan malo que eso salga en la tele, ¿no? Y si le pillan con alcoholemia, ¿cuántos casos hemos visto de personajes que son muy seguidos por muchos jóvenes que han tenido conductas con riesgo, ¿no?, en la conducción? Bueno, Mar, estamos llegando ya al final y antes de dar paso a Natalia, que va a cerrar este Pater Talk, bueno, pues sobre todo agradecerte, ¿no?, que hayas compartido con nosotros estos minutos. Creo que ha sido un broche de oro a nuestra tercera semana de la seguridad vial y bueno, como digo, un placer contar con alguien de la experiencia como tú en este campo de la seguridad vial. Gracias a vosotros, se me ha hecho cortísimo, ¿eh? Ya. Nosotros, ¿no? Podemos estar aquí hablando mucho más, pero bueno, el tiempo es limitado y da para lo que da.
Gracias a todos los que habéis aguantado hasta el final. Mar, es un placer escucharte. No es aguantar, es un auténtico placer, amiga, de verdad, te lo digo de corazón. Has repetido muchas veces, Carlos, lo de broche de oro, pero es que es cierto, llevamos una semana con casi 700 asistentes en total, en estas horas que hemos tenido cada día para la seguridad vial, para hablar de la distancia que salva vidas, y alguien como tú que pone corazón a las cifras y que de alguna manera pues consigue tanta claridad en los mensajes, pues es fundamental. Hemos hablado efectivamente de sectores esenciales, de drogas, de colectivos vulnerables, hemos hablado de medicamentos, de comunicación, de sensibilización, de distracciones, de tecnología, pero tú hoy nos has hablado de todo esto con corazón y con una sonrisa, y eso es muy, muy, muy importante. Bueno, yo he apuntado aquí alguna cosilla, pero voy a ir muy rápido. Me ha encantado esa ruta cronológica que has hecho con tus campañas, empezando con los coles, ¿no? Con eso de que te puede pasar a ti, lo que acabas de decir de la imitación, de lo importante que es el ejemplo, ¿no? Para los niños. Me ha gustado luego la campaña Si controlas vuelves para los jóvenes, la campaña Agárrate a la vida para las universidades, la campaña para los adultos más activos o para los abuelos activos a la hora de seguir trabajando. En el mundo de la empresa, todo lo que nos has aportado, que te diré un poquito más, y luego lo de los malotes, que también lo apunté, ¿no? Lo de la recuperación por puntos para los malotes, tanto en las cárceles como para los delincuentes viales, que es verdad, cuando he dicho delincuente vial, me ha como de alguna manera, y de hecho es verdad, son delincuentes viales, es algo que también he apuntado porque no lo había pensado en sí, pero son delincuentes viales. Para mí la importancia de vuestra labor, Mari, de lo que tú transmites es precisamente desde el ángulo testimonial. Y cuando dices que solamente un 1% de las personas no le calan los mensajes, también me ha hecho reflexionar en otra cosa que has dicho que me parece muy importante, los test psicológicos. Yo acabo de pasar ahora mismo la renovación del carné y digo, podría ser una psicópata o podría ser cualquier cosa porque, en fin, dejaba, en mi humilde opinión, bastante que desear, tanto el test psicológico como la prueba que me hicieron, que me salía por todas partes, pero porque soy una torpe con el cacharrito este que te ponen para que no te salgas de la vía, ¿no? Bueno, eso sería algo para trabajarlo. Y luego otro grave problema, claro, todos los problemas de salud que van detrás, todos los problemas que pueda haber de alcohol y drogas, que claro, ¿cómo vas a solucionarlo, no? Eso me ha dado mucho que pensar. Porque has hablado mucho de otra palabra, de conciencia social. La he repetido en varias ocasiones y es verdad, qué importante es la responsabilidad y qué importante es la conciencia social. La empatía, que también lo has mencionado para esto y para lo demás, ¿no? En particular para nuestras empresas, porque al final esto lo hacemos para nuestros mutualistas, porque creemos que debemos ocuparnos y preocuparnos en muchos temas y en particular en la seguridad vial. Has hablado de la importancia de los planes de movilidad, que ayudéis a hacerlo, la importancia de una ISO en seguridad vial laboral, que Elena, que la veo por ahí de calidad, ya vamos a estudiar un poco más todo esto también y ver cómo podemos implementarlo o ayudar a nuestras empresas con ello. Luego, no sé si consciente o inconscientemente, has hablado de otro proyecto que nosotros utilizamos mucho, que es Visión Cero, cuando hablas de lo que tienen, de lo que necesitan, de lo que hacen y de lo que tendrían que hacer realmente, que son los pasitos de Visión Cero de la Asociación Internacional de la Seguridad Social. ¿Sí? Precisamente para ver cómo se evolucionan en las empresas y cómo se trabaja mejor con ellas. Muy importante, ¿eh? Y luego, bueno, lo que has dicho tú, la cantidad de píldoras, de vídeos, estamos en un mundo que es cinematográfico, con lo cual todo esto es mucho más fácil, una imagen vale más que 1000 palabras muchas veces, ¿no? También has hablado de la inmediatez, es que no te has dejado nada, del aumento del estrés, de la forma del ritmo de vida, del always on, de que lo queremos para allá, de la necesidad de planificar mejor los trabajos, de no andar con prisas. Todo esto es algo que las empresas tienen que ser conscientes. Has dado el dato otra vez del 53% de sectores vulnerables, que son al final los que sufren todo esto, y de la importancia de elementos como el casco, ¿no? Que lo podemos olvidar, o lo que has comentado de los patinetes, que también lo comparto contigo totalmente, ¿no? Esas 3 S de movilidad es segura, sostenible y saludable, que no podemos olvidar en ningún momento. Y cuando hablábamos del eslogan del año pasado, de que con el tema de que moviéndonos con respeto cabemos todos, pues tocas el tema de la empatía y otra vez la conciencia social, ¿no? Y el respeto. Sí, qué importante es todo esto. Yo no sé si hay que aprender en los colegios o nos lo enseñan en nuestra casa o las dos cosas,
pero eso de ponerte los zapatos de los demás, en comunicar con sensibilidad, en lo que has dicho de las campañas duras de los años 90, pero hacerlo con una sonrisa, he apuntado respeto, no miedo, ¿no? Esa es la clave. Tenemos que respetar, no se trata de tener miedo, es igual que con la pandemia, yo siempre digo lo mismo, no hay que estar todo el día amedrantados o temerosos con miedo al COVID, hay que ser respetuosos y prudentes y cumplir con lo que tenemos que hacer. Al final esto está todo interrelacionado. No me voy a meter con el tema de la mujer, que ya sabes que además eso a mí me encanta y ya podríamos hacer aquí un debate y no acabamos, así que no voy a hablar del tema de la mujer en la conducción. Voy a decir que aquí iguales somos todos, todos vamos igual de ocupados en la cabeza, con 1000 problemas, con 1000 historias, y que lo importante es desconectar, que es lo que has dicho tú. Es lo que ayer nos decían del minuto stop para reflexionar y para seguir adelante. Bueno, para no estar autómatas, como muchas veces vamos ahí con eso que llamamos, ¿no?, lo de el hámster este que tenemos en la cabeza todo el rato rumiando las cosas en una rueda y que hace que no estemos concentrados en lo que tenemos que hacer. Y luego, para terminar, lo que has hablado, que yo lo digo muchísimas veces, lo de sumar, lo de hacer alianzas, lo de estar juntos, lo de trabajar todos a la vez, qué importante. Por eso, durante toda esta semana hemos agradecido enormemente a todos los colaboradores, a los partners, a la DGT, con el acuerdo que firmamos, pues precisamente pues para luchar, para, si somos los 7º en Europa, acabar siendo los primeros, que eso también me ha gustado, ¿no? Y nada, darte de nuevo la enhorabuena por tu trabajo, por esos 30 años de dedicación, por el espíritu y por la sonrisa que imprimes siempre, y sobre todo por tu colaboración desinteresada, que también lo tengo que decir, siempre que se te llama, ahí estás para acompañarnos. Así que, Mar, muchísimas gracias. Y ya para terminar, pues siempre hacemos lo mismo, comentamos un poquito lo que va a ser el siguiente Frater Talk para que aquellos que nos están escuchando hoy pues no se pierdan el siguiente. ¿De qué va a ir el siguiente? Bueno, en un año tan convulso y diferente como está siendo este 2020, pues vamos a hablar de uno de los fenómenos que también ha traído el COVID, que es el teletrabajo, ¿no? Una nueva forma de trabajar. Si repasamos la historia de la humanidad, ha habido cambios y acontecimientos que radicalmente han hecho que las cosas fueran diferentes, ¿no? Los prehistóricos un día aprendieron lo que era la agricultura y con ello dejaron de ser nómadas. Cuando llega la máquina de vapor, aparece la revolución industrial. Cuando aparece la electricidad, se complementa y se hace una producción más masiva y mayor de las cosas, ¿no? Con la incorporación de los ordenadores y de las programaciones y de las ofimáticas se acaban los trabajos manuales. Bueno, no sabemos si con el COVID pasará esto a la historia como un momento, un hito histórico por el cual se dejó de ir a las oficinas a trabajar y nos dedicamos todos a trabajar en nuestras casas o en nuestros salones. ¿Cuántas cosas está cambiando todo esto, ¿no? Bueno, ya no suena raro, aquí no hay tantos millennials y ya no suena raro a ninguno de nosotros el trabajar con Zoom, el VPN, los Teams, bueno, todas estas movidas que nos han vuelto locos a todos y que nos han hecho que nos pongamos las pilas con la digitalización. Bueno, no en vano, de hecho, antes de la pandemia hay un dato que ni el 5% de los trabajadores españoles, que no sé si lo sabéis, estaban en teletrabajo. Y fijaros ahora qué cambio, ¿no? De tu oficina al salón de casa. Bueno, pues de todo eso es de lo que vamos a hablar y reflexionar en el próximo Frater Talk. ¿Qué riesgos laborales existen cuando tú cambias la oficina por el salón de tu casa? ¿Cómo cambia el concepto de accidente de trabajo cuando estás en una oficina o cuando estás en casa? ¿Cómo se puede hacer una evaluación de riesgos del personal que trabaja a distancia? Los trastornos musculoesqueléticos, bueno, todos los aspectos también jurídicos y de las novedades legislativas tan importantes que ha introducido la nueva ley de teletrabajo y, bueno, jurisprudencialmente las incógnitas que probablemente pues vayan a irse sucediendo a medida que vayamos teniendo experiencia con este cambio de modalidad de trabajo tan importante. Y para ello contaremos con dos expertos, uno que le estoy viendo yo aquí ahora mismo, con Rafa Domènech, que es nuestro director del Centro de Asesoría y Servicios Jurídicos de la Casa, que nos va a contar precisamente, ahí está él, que ha levantado la mano, nos va a contar precisamente todas estas novedades legislativas que van a ser de sumo interés, y vamos a contar también con David Revillo, que además de ser un especialista en seguridad vial, es la persona que hemos dedicado más a full para estudiar todo el tema del teletrabajo. Así que, por favor, no os perdáis el próximo día
día 18, ¿verdad? El próximo día 18 de diciembre a las 10, nuestro próximo Frater Talk. Muchísimas gracias a todos y un placer cerrar así nuestro congreso virtual, nuestra semana virtual en la Semana de la Seguridad Vial. Muchísimas gracias. ¿Me permites decir 2 palabras, Natalia Fernández? Claro que sí, por supuesto. Rafa, estás en casa, cuéntanos. Buenos días. Muchas gracias a todos por la oportunidad de participar en esta sesión de Frater Talk y mi más cordial y rendida enhorabuena a Marco Goyos por su exposición, por la energía, por el entusiasmo, por el conocimiento que nos has demostrado en esta sesión. Siento tener que decir a Natalia Fernández Laviada que se ha quedado sin ponente, porque claro, siempre es muy difícil evitar las comparaciones y, en fin, en la próxima sesión, pues Rafael Domenech saldría revolcado en comparación con la excelencia de la intervención, que me ha encantado, sí. Y que, en fin, que siento no haberte visto y escuchado antes, Marco Goyos. Mi más cordial enhorabuena, Mar, y a todos un fan nuevo tienes detrás de esta maravillosa mañana, de este maravilloso rato de mañana. Gracias. Muchísimas gracias, Rafa. Es verdad, Mar es un amor, es una excelente profesional, una excelente persona y una buena amiga. Así que me encanta que te haya encantado. Y con esto ya cerramos nuestro Frater Talk de hoy. Muchísimas gracias.